Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el sexto programa de Espectadores, mucho más que espectadores, este programa que hacemos desde la ETAE y estamos muy contentos de transitar este camino. Hoy además con una invitada súper especial, enseguida les vamos a contar, pero saludo primero a Nora Lías Ormani. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Pablo, acá feliz y de las repercusiones que está teniendo nuestro programa. Así que contentísima, contentísima de compartir la información sobre el teatro y dialogar con las personas, con ustedes. Me siento como en familia. Así es, así nos sentimos. Hola Grisi Santomauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta con la invitada que vamos a tener, que ya nos vas a contar, así que muy bien hoy. Bueno, les contamos que el maestro Jorge Dubati hoy no está presente en el programa porque se encuentra en Chile dando clases y participando de distintos eventos vinculados, por supuesto, al mundo del teatro. Así que lo están disfrutando nuestros amigos, hermanos chilenos, y nosotros lo tendremos nuevamente en nuestro próximo programa. Este es el sexto programa de Espectadores, mucho más que espectadores, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la AETAE. Ustedes van al canal de YouTube de ATA y ahí están subidos todos los programas que empezamos hace poquitas semanas. Y por supuesto también saludamos a Mariana Dubati, que está en los controles y está manejando toda esta cuestión de la, no diría inteligencia artificial, pero casi. Bueno, vamos al segundo bloque de nuestro programa y les contamos que hoy tenemos una invitada muy particular, que es Margarita Bali, una de las responsables de uno de los espectáculos más bellos, más interesantes, más poéticos y conmovedores que hemos visto durante la temporada anterior, que ahora se reestrena en el Galpón de Guevara, y va a ser un placer conversar con ella, no solo sobre este espectáculo, Juego del Tiempo, sino también sobre su enorme trayectoria. Así que hacemos un muy breve corte y ya charlamos con Margarita Bali. Continuamos en Espectadores, mucho más que espectadores, y tenemos el honor de recibir en este sexto programa a Margarita Bali. Bueno, ustedes la conocen, coreógrafa, directora, bailarina, pero además tiene otras vocaciones muy particulares que nos va a contar ella, muy particulares si las vinculamos con la danza, o no tan escindidas de la danza si pensamos en Juego del Tiempo, esa maravilla que estrenó el año pasado en el Teatro Nacional Cervantes y que se repone en estos días en el Galpón de Guevara, ese precioso espacio de la calle Guevara, casi Jorge Newbery en el barrio de Chacarita. Así que vamos a estar charlando sobre su enorme trayectoria, sobre su presente, sobre Juego del Tiempo, y va a ser un placer en este tramo de este sexto programa de espectadores poder conversar con Margarita Bali, junto con Grisi Santomauro y Nora Lías Ormani. Te saludamos, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, acá esperando las preguntas, porque eso es lo que necesito, ¿eh? Muy bien, muy Sí, bien. claro. Bueno, la primera pregunta, Margarita, tiene que ver justamente con el espectáculo, con Juego del Mm. Tiempo, una belleza, conmovedor, poético, lleno de humor, además. Contanos un poco cómo nace, yo diría, no sé cómo lo definís, pero una suerte de biodrama danzado. Este, bueno, en realidad, ¿cómo nace? Que yo en realidad dejé de bailar más o menos a los 55 años, y después tuve unas vueltas muy esporádicas. La primera fue cuando Mauricio Weinroth nos convoca para bailar lo de Jean-Claude Galotá, el francés que hizo tres generaciones con los bailarines niños del Colón, los bailarines profesionales del Teatro San Martín y la vieja generación, para la cual me convocaban a bailar más o menos cerca de los 70 años. Y fue un esfuerzo muy grande y me sorprendió que se podía volver a bailar. Y después dejé también, porque no había ningún motivo para seguir entrenando, hasta que apareció En el Salón Dorado también. en el Salón Dorado, Mm.
Mariana Ay, sí, Oberstein, y me dijo, sí. no, pero son solo 10 minutos, 15 minutos, hablas un poco de tu obra, y todos me dicen, no, tranquila, porque no vas a realmente bailar. Y viste, cuando voy recordando obras mías y me meto en el cuerpo, esas obras están, muscularmente están ahí y en el cerebro no sé dónde están, pero te vuelve otra vez esa misma sensación. Y al principio sale así, medio marcadito, pero viste, me doy cuenta que si lo repito muchas veces, empiezo como a retornar a tener un entrenamiento mucho más elevado, que hasta me sorprende a mí. Y bueno, entonces di una clase sobre nucleodanza, una especie de presentación, y a esa presentación acudió también Gerardo Litva, que enseña en la UNA coreografía. Y bueno, él fue bailarín de nucleodanza en la etapa del 90, o sea que conocía internamente el trabajo nuestro con Susana Tambuti, pero le interesó ver en video todo ese recorrido, porque yo si hay una cosa que me gusta hacer es video. Entonces soy especialista en juntar distintas épocas, distintas presentaciones en video, y él se quedó muy sorprendida que todo ese material existía. Y dijo, bueno, tenemos que hacer algo en donde vos estás en escena y de alguna manera se reconoce, se ve, se presenta algo de ese material, pero que básicamente tendría que estar apoyado en mí como intérprete y con la posibilidad de generar material nuevo, o sea, que no sea un trabajo estanco solamente histórico y que yo me siente ahí a presentar las obras, sino que participe con el cuerpo y trabaje los recuerdos de las sensaciones de las obras y me dio como la libertad de elegir dos músicas nuevas como para hacer dos escenas que no eran parte del pasado, sino más bien del presente. Y bueno, me tuvo que convencer. No fue fácil, no dijo, hacemos esto y yo dije sí, pensémoslo. Y bueno, entonces empezamos a guionar un poco las distintas escenas y nos presentamos a la convocatoria del Teatro Cervantes, que en esa época era una convocatoria abierta y los grupos de teatro se podían presentar y nos presentamos aún siendo danza, con muy pocas expectativas de que nos elijan, y bueno, por suerte fue así. Sé que en el jurado estuvo Beatriz Lábate, que es una coreógrafa de Tucumán muy conocida, y para mí fue como muy lindo, como un reconocimiento, no sé, que, bueno, creo que estuvieron de acuerdo igual los jurados, pero me sorprendió igual Claro, claro, que, porque son espacios que tampoco convocan tanto a la no, danza. Hay no, bueno. algunas veces, Bueno, pero es que claro, ¿no? justamente creo que fue Blutrage el que empezó un poquito a abrir el campo de la danza dentro del Teatro Cervantes, y el hecho es que la habían convocado a Diana Scheinblum. Ya, no. Diana, y eso fue muy importante porque de golpe se abrió el teatro, la sala principal, a una obra de danza que nosotros consideramos la danza independiente, que no dependemos de ningún teatro oficial. Y Flor de Producción le hicieron, muy, muy interesante. Ojalá continúen con esa línea, ¿no? Dedicada a Pina Bausch, una invocación a Pina Bausch era, Tiene ¿no es vocación cierto? a Pina Bausch, sí. Mm, Sí. ujú. Margarita, una pregunta, si me permitís, Pablo. A mí me gustaría saber, porque en tu recorrido siempre hubo una curiosidad por cruzar la danza con otros lenguajes. ¿De dónde nace ese impulso interdisciplinario? Si bien lo tenés en la vida también, esa cosa de cambiar de disciplina, pero ¿qué es lo que te interesa de de ese cruce entre cuerpo, imagen y tecnología? Y es que yo no sé, no lo veo tanto como un cruce. Los de afuera lo ven así. Para mí es parte de lo mismo, porque cuando uno compone en el espacio teatral, de alguna manera está componiendo movimiento,
música, la secuencia, el contenido en un determinado espacio. Lo que pasa es que el espacio de la imagen de video, de cine, es otro formato, pero en el fondo uno compone ahí adentro también, y siempre compuse con movimiento. O sea que fue aprender a hacer video semiprofesional, diría, y eso un poco surgió porque tuve varios encuentros con el cine. En el 77 me llamó Graciela Galán para participar de una película Borges para Millones, que era una entrevista a Jorge Luis Borges y se tenía que ilustrar alguno de sus poemas y ella pensó que una manera de ilustrar un poema era conmigo. Y bueno, me llevaron a bailar a Palermo, a San Telmo en una puesta de sol sobre un edificio. O sea, de golpe me encontré que estaba bailando en espacios abiertos y que después lo que se veía era una danza filmada fuera de la escena. Y eso me pareció muy interesante y la verdad es que creo que no he parado de hacer eso. Y después, bueno, la experiencia con Pino Solanas en el exilio de Gardel, de realizar la coreografía para esa película también es un contacto con cómo se maneja la cámara, cómo se filma la danza, ver a una persona que con experiencia interesante del manejo de cámara. Y me quedó la intriga después de esas dos experiencias. Dije, bueno, quizás tendríamos que empezar. Y también cuando uno filma las propias obras para publicitarlas en los 80 y pico, era difícil, trabajábamos con los VHS y no me gustaba la calidad, entonces cada vez contratábamos gente más profesional y nos dábamos cuenta que si se editaba de cierta manera la venta era mucho mejor que, ¿viste? La calidad del registro es importante cuando vos tenés una compañía de danza y también ese contacto perpetuo con la imagen grabada, filmada hizo que de golpe dijera, bueno, ¿por qué no hago yo una obra y la pienso de cero? Y eso surgió con el curso de Jorge Cosia que hizo de video para bailarines, para coreógrafos. Ahí hice mi primera obra de videodanza en el Lo que, 93. ujú, lo que vos te Y de referís, ahí no paré. Del 93 para adelante hasta ahora, ¿qué pasaron? ¿30 años? Yo creo que no paré de filmar. O lo sea, de para Pino mí es como Solanas bien te en referís a paralelo, Noche ¿eh? de Garufa, ¿no? Lo de Pino ¿No? Solanas te referís, lo de Pino Solanas te referís a la presentación del exilio de Gardel con Noche de Garufa, que aparece en Juego del Tiempo, Sí, un bueno, Noche de pedacito Garufa en de esa realidad es una obra que yo hice para la presentación de la película. No presentación de está la... dentro de la película. No, 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 Se claro, hizo para para el presentarlo Festival como... de Cine de Mar del Plata, donde se estrenó El exilio de Gardel en la Argentina, y Pino nos pidió que hiciéramos una pequeña obrita de apertura antes de que pasaran la película, y entonces con Susana y con Ana Deutsch armamos Noche de Garufa y las máscaras de Eugenia Becker. Y son esas cosas que salen así en un mes tenemos que hacer algo y salió eso. Y después fue parte del repertorio de Nucleodanza como 10 años, esa Sí, obra. es genial, con un humor increíble. Ese mascarón, el que usan en Juego del Tiempo es el original. Sí, es tal cual el original, es el del 85, sí. Esa es la Sí. cara de Perón con la sonrisa de Gardel. De Gardel, sí. Y lo que pasa es que lo hizo Eugenia Beckeris y yo no sé si ella se dio cuenta. Yo no sé si la conocen. Eugenia Beckeris era realizadora de máscaras y escenógrafas en el Teatro San Martín muchísimos años, donde yo la conocí cuando era bailarina del San Martín. Y, y un día fui al estudio de ella, a su taller, y no sé, por otro motivo que necesitaba unas máscaras para otra obra, y entonces veo esa ahí colgada y digo, es súper interesante, déjamela probar, y me la puse y qué sé yo, y dije, no, esto es Gardel y esto es Perón, y esta yo me la llevo. Y ahí nació. Lo mismo que las dos semimáscaras, las medias máscaras, que son muy interesantes dramáticamente, las que usan las dos chicas, sí, que, que te cambia completamente la fisonomía. No sé, esas máscaras envejecen 40 años
solo colocártela. Sí, sí, es así. Muy bueno. Pablo, Eh, te decías, pregunto. hablabas de la ¿Eh? palabra envejecer recién, algo que por supuesto uno no ve, no percibe, no siente en lo más mínimo en el espectáculo y en tu físico y en tu cuerpo y cómo habitas el espacio y cómo expresa tu cuerpo. Y un caballero no debe preguntarle la edad a una dama, pero como vos decís tu edad y has salido Y en todos sí, lados, voy a en ser todos poco lados. caballero y te voy a preguntar la edad. ¿Me la preguntás de vuelta? Te la Es que pregunto en de este vuelta. caso es para vanagloriarse de la edad, la No, no, verdad. tengo 81, voy para los 82, sí, en julio. Sí, no, la verdad que a mí me sorprende también, no sé, desde que empecé a bailar de vuelta, porque es volver a bailar, me di cuenta que, bueno, es una cuestión de entrenamiento, no sé, es como... es muy, muy extraño. Decir que después de las funciones quedó muy cansada. Cuando era joven no me pasaba eso. Yo después de una función podía seguir andando lo más bien. Ahora termino la función y me tengo que sentar y no sé. Y por ahí me agarran calambres en las piernas. O sea, hay cuestiones de la recuperación física que no es lo mismo. Me tomo unos, ¿cómo se llama? Unos polvos que les dan a los corredores de bicicleta, los Ah, ciclistas y los Ah, maratonistas, que ellos toman, reconstituyentes de todos los electrolitos y los sí. aminoácidos y todo lo que se hace falta porque consumís mucho muy rápido y a esta edad más todavía. no, Entonces aparte con necesito todo el esas despliegue que haces ayuditas. en ¿Eh? escena, con todo el despliegue que haces en escena, que es descomunal. Ni yo salto así. Es una cosa Bueno. impresionante. Impresionante. ¿Seguís haciendo clases de clásicos? ¿Seguís Eh, tomando clases o No, bueno, entrenamiento? tomé siempre, pero habré dejado en los 60 de tomar clase de clásico. Pero yo me hago un entrenamiento que incluye, que es una mezcla del contemporáneo de Marta Graham en el piso, la barra de La altura. clásico, otras cosas que tienen más que ver con mi estilo, y después los ejercicios que me da Andrea Manso para fortalecer las rodillas. Viste, uno tiene una serie de Claro, cosas una que tiene rutina. que hacer, una rutina que se durará 1 hora y media y que paso por las distintas cosas que mi cuerpo necesita y después, bueno, pasar la obra. Otra cosa es la obra en sí, ¿no? Lo estar interpretando. Que eso es lo lindo, llegar a un estado físico donde uno puede disfrutar lo que va a hacer o lo que está haciendo, ¿no? Y te debe pasar que los espectadores, luego de la función, de las funciones, se deben acercar y deben no solo elogiar tu arte, Sí, tu, todo tu arte y tu expresividad, sino que además la vitalidad, porque cuando uno comenta sobre la obra, sí, es habitual la devolución y el comentario. Qué bueno a esa edad poder hacer eso, qué maravilla, qué sí. ejemplo. ¿Sentís que más allá de lo netamente artístico, de lo que estás contando y de esa recorrida, de esa epopeya a lo largo de tu vida personal y artística, además de eso, se convierte Juego del Tiempo en cuestión, una experiencia aspiracional para mucha gente? Creo que algo de eso estuvo pasando. Me doy cuenta por la devolución que me hace la gente de manera personal. No sé, de alguna manera les da mucha alegría a la gente, no sé por qué, como unas cosas de, bueno, pero se puede, no sé, como, sí, creo que es un mensaje bastante positivo. eh, y, y me gusta que venga gente de distintas edades. En el Cervantes se da mucho porque tienen de alguna manera los domingos, no sé, parecía un geriátrico la platea, pero me encantaba eso porque, sí, viste, se salían muy contentos, qué sé yo. Y también Sí, ahora sí. estoy viendo un poco más qué es lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Con la danza, empezó a averiguar, pero bueno, ¿hasta qué edad bailó fulano, mengano? Y cuando busco digo, no, claro, 70 y pico es como que fue el final de casi todas, ¿no?
de las grandes, especialmente en el mundo del clásico, y también en el mundo contemporáneo. Se hablaba mucho de Martha Graham, pero Martha Graham salía a escena vestida con un vestido largo y era como una escultura, no es que estuviera bailando a Claro, no hacía otra, despliegue. sí, Para mí vas a este, entrar en el Guinness con en el estos Guinness. juegos Bueno, de tiempo. ocúpense ustedes de subirme al Guinness, no sé. Y Después respecto están a los eso, ejemplos de las que corren o las que nadan con edad, ¿no? Que también, sí. este, bueno. ¿Y vos qué tipo de experiencia o reflexión esperás provocar en el espectador, específicamente con juegos del tiempo? ¿Buscás que se sienta dentro del tiempo, fuera de él o en otra dimensión? ¿Qué expectativas tenés respecto a eso en esta obra? En esta obra, no sé, para mí es como, yo paso por distintos momentos de obras mías, pero solo algunas. Y entonces me interesa que la gente sepa que existieron esas obras y esos estilos tan distintos, porque, por ejemplo, hago un fragmento de Climas Sónicos, que es la parte que tiene el fondo celeste, Sí, que es muy puro y muy de línea. Y bueno, era un dúo que bailé desde el año la estrené el 74, imagínate, y la bailé hasta el 82, más o menos 7 años, 8 años en ese periodo de... Y era una obra que en ese momento era importante y gustaba mucho. Y después, bueno, pasan 40 años y no se ve más. Y digo, bueno, hagámosla tal cual era un fragmentito, porque para dar una idea de cómo se bailaba en esa época o cómo yo bailaba en esa época. Y pasa lo mismo con la obra de Garufa, de Ponte, esa obra también es muy antigua y es muy distinta. No es una obra que está agarrada en un solo estilo, es como que pasa por diversas situaciones. Y después más bien la parte de Galaxias es más reciente porque la hice para el Ballet de San Martín y entonces yo ahí retomo el personaje del astrónomo que hacía un muchacho cuando hice Galaxias con el Ballet de San Martín y ahí yo me metí en el rol de uno de mis bailarines y para eso también me resulta interesante. Y sí, termina más bien con toda la cosa acuática, que es uno de mis últimos. Hay dos videodanza que yo hice. Uno es Escalera sin fin, que creo que impacta por la impresionante. técnica, sí, y esa obra la hice con una residencia en Estados Unidos de 3 meses. Fue un trabajo muy, muy arduo. Entonces, que por ahí no se vio mucho, porque si bien yo hago mucho trabajo de videodanza, la gente de la danza mucho no ve videodanza, porque se No, ve nichos de tan- festivales pequeños y van los que hacen y no se abre a un público general. Entonces, en esta obra tengo la oportunidad de que la vea un montón de gente, porque aunque sea, me ven 3 minutos de una obra de 20, pero causa un cierto impacto que como de golpe esa obra nunca la vieron. Y bueno, para mí es importante en ese sentido, de manera personal, mostrar algunos hitos de mis obras y además del placer que me da después hilvanarlo, ¿no? Y poder participar bailando en distintos momentos. la función en que yo fui había una señora mayor, yo calculo que sería su nieto o algo bueno, o bisnieto, era bastante mayor. Eh, el chico está bastante inquieto, no sé si estaba medio incómodo antes de empezar. Cuando termina, yo creo que eran del interior, por la manera, por la tonalidad en que hablaba. Y el pibe la mira a la abuela y le dice, esta mina es una masa. Y eso sí, me impresionó mucho y además me dio mucha alegría porque realmente esto para la gente joven es sumamente atractivo. Es una cosa que no se Sí, lo imaginan. Era un chico que estaba molesto, se movía, se acomodaba, sí, no se movió más porque estaba sentadito al lado mío, por eso. sí. Y sí quedó, pero quedó demodado. Y es más, se quedó sentado un rato después que terminó, que yo me fijaba a ver qué Pero ¿qué edad hacía. tenía? ¿Qué edad? Y no sé si llegaba a los 20, 18, 19, Sí, no sí, más sí, que sí, eso. Pero sí, estaba,
estamos jubilados, no podía Sí, sí, creer lo sí. que veía. Es que nunca se imaginó que acompañando a la abuela a ver una obra de danza que diría, Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero quedó fascinado. Y claro, esto es lo que pasa, pero tiene que tener más posibilidades de difusión, sí. porque tu obra es Mm. Vamos a ver, enorme. porque estamos entrando en otro terreno. Ahí al Galpón de Guevara tiene como un perfil, sí, más joven Sí, pero más de musicales, la música, sí, un teatro alternativo, el sí. circo. O sea, viste, Pero yo cada creo que se va a espacio, acercar a otro público. Va a espero, tener, sí, espero sí, que sí. claro. Vamos a ver. Sí, cómo no. Mm, Un espacio fantástico el del Galpón de Vigahora, además por las Sí, dimensiones y demás. Yo sí, creo que el espectáculo va a maridar, va a ser un buen maridaje sí. con el espacio del Galpón Bueno, y que no, tiene la además verdad es una que corriente de costó, público muy interesante. costó bastante esfuerzo montarlo ahí, porque viste esto, Toda la la parte escenografía técnica. parece muy simple, pero tiene que ser muy perfecto, el asunto de las pantallas, los laterales, el piso blanco que hay que montar cada vez que, para cada Claro. función. O sea, el montaje es complejo, lleva como, no sé, nos estaba llevando como 4 horas, tenemos que en 2 horas terminar de montar. Mm, Es muy maratónico la manera en que se trabaja, pero vale la pena porque sí, el escenario está bueno, el Ujú. tamaño, ¿no? El espacio, Sí, es un poco sí. distinto. El otro estaba prácticamente sobre el público yo, o el público sobre mí, no sé. y Este, sí, También se nos era venía muy armando atractivo, encima. también era sí, muy sí. atractivo. Mm, Margarita, además de lo que tiene que ver con la danza, hay otro aspecto de tu vida profesional. sí. Contanos un poco, que también se ve reflejado, ¿no? En el espectáculo. En tanto es un repaso de toda tu historia. Contanos Sí, sobre tus comienzos, contanos Eh, sobre cuáles fueron tu lado tu científico. formación. Por Claro, eso la pregunta va para allá. Sí, Y sí, claro. bueno, sobre el que- empecé como estudiante de física en ciencias exactas. 3 años hice física, después me casé con un físico, me fui a vivir a Estados Unidos, me pasé a biología, me recibí de bióloga, después tuve una hija y después me encantó, empecé a estudiar danza en la universidad en Berkeley porque había que cumplir con los requisitos de educación física para recibirse con 2 cursos de educación física y se me ocurrió tomar danza, no sé. ¿Viste? Y, y me encantó, qué sé yo, Impresionante, ¿qué te claro. diga? Me encantó. Y así que después de tener mi hija, yo ya estaba tomando clases muy, muy asiduamente y entré en una especie de grupo en la Universidad de Washington, también de danza, después una pequeña compañía. Ahí hice mis primeras experiencias en teatro en una compañía de danza en Estados Unidos y las primeras obras que hice también las monté ahí. Y después, bueno, en el 74 volvimos a la Argentina y Mm, desde entonces acá estoy. Y me junté con Ana Deutsch y con Susana Tambuti y armamos bueno, un nucleodance. núcleo danza, Ujú. sí. Pero y la Eh, biología quedó, viste, en el pasado, pero lo que quedó es un poco esa actitud o esa cosa de la investigación, de que todo se investiga y se resuelve, no sé. claro. No le Y el tengo miedo interés también, a el interés por la lo edición de marítimo. videos. Soy bastante autodidacta en cuanto a lo tecnológico. Así como tomé cursos de video en la escuela de Rodolfo Hermida, cuando tenía una escuela él, Mm, y, y enseguida me gustó la parte de edición y me metí en todos los programas de edición que hay y sigo editando yo también. Este, no sé, la mm. ciencia sirve para eso, para decir, bueno, se puede resolver, ¿no? Que para quienes quieren saber de esta vida tan particular y eh, con tanta producción de Margarita Bali, hay un libro, Universo Bali, que es maravilloso, y ahí tienen no solamente una cantidad de información impresionante, sino, bueno, el libro tiene una calidad de edición increíble,
una fotografía, y ahí van a ver una Margarita Bali muy jovencita, hippie diría yo, por Berkeley, Sí, con su sí, hija, su marido. Ay, sí. es preciosa, más todas las obras, obviamente, ¿no? Pero es precioso ese libro, precioso. Para quien le interese, maravilloso. Sí, esa fue la idea de Alejandra Torres, sí, de hacer un libro. Me convenció y se hizo, menos mal, porque fue un esfuerzo muy grande, pero ahora está, no sé. Claro, Igual, está digo, recopilado. bueno, pasaron 5 años y pasaron más cosas. Yo pensé que era el libro final, pero no, no es. No. Se Hay que ve que hacer no. un anexo, Margarita, de ese Este es el libro. anexo, sí. Un anexo. ¿Y se consigue fácilmente, Margarita, ese libro? Lo están vendiendo en una librería en la calle Las Heras, cerca de Recoleta, cuyo nombre no me acuerdo, y lo vende Librería Norte, la revista Librería Loie, Norte, lo vende. ¿Eh? Librería Loie, Norte, creo que es. Norte, ah, Sí, puede sí. ser. Acá yo Y tengo, a ver si se ve, pero no sí, se ve bien, ¿no? sí, Pero es una edición, es un libro objeto, es precioso el sí. libro, tiene una calidad de edición, pero impresionante. Una Tiene pregunta 2 años de trabajo detrás, no solo la parte física, visual, sino la recopilación, ¿no? Especialmente todas esas últimas páginas, ¿viste? Sí, Que tiene todos los recorridos, las giras, las críticas, todo. Estaba muy bien hecho. muy, Sí. muy. Le voy a hacer mi última pregunta a Margarita, algo que me quedó resonando con respecto a las programaciones de las salas y demás. En algún momento hablabas, Margarita, de la dificultad de encontrar espacios, que Sí. las salas programen danza, que programen danza contemporánea. Digo, eso hoy sigue siendo una realidad. Digo, Y sí, cuesta para el artista, para sí, el bailarín, para el coreógrafo, el director de la danza sí. contemporánea, cuesta encontrar espacios que Porque habiliten es que no la hay posibilidad. casi. Es que no hay. Yo te digo porque participé mucho de la asociación Cocoa cuando se inició y fui bastante militante, gestora, y movilizadora y siempre decíamos lo que necesitamos es un teatro para la danza. Mm, No sé cómo tiene París, el teatro de la danse, y lo único que se programa es danza y el escenario es apropiado y la visión, todo. Y bueno, y acá en la Argentina no existe un teatro de la danza y los intentos que hubo de integrar danza en el Teatro San Martín, en el Alvear, en el Regio, ¿viste? Siempre fue esporádico. De golpe un director permitió hacer un pequeño ciclo y no se mantuvo. Desde lo oficial no hay mucha apertura. Y desde lo privado, los teatros privados independientes son en general muy pequeños de escenario, que para teatro claro. funcionan, pero la danza necesita un espacio un poquito más amplio, necesita las famosas patas para entrar y salir, que el teatro, no sé, a veces no necesita y la visión del cuerpo entero, no que se vea la mitad del cuerpo porque no hay pendiente. No sé, son muchos requisitos, que el piso, que esté suspendido, los tapetes, porque si es negro o blanco, yo haga en Guevara estoy usando el tapete blanco porque proyecto sobre él. Son todas cosas que dificultan en un teatro independiente, digamos, medio, ¿no? Claro, claro, tal cual, tal cual. Pensaba ahora que está entrando en un proceso de refacción y de puesta en valor el Centro Cultural San Martín, que quizás sería un lugar para que alguna de sus Y salas sí, pero pueda ser es que acondicionada. fue. En los 90 Bueno, fue un lugar importante de la danza, la sala que había abajo. Exacto. Fue la época que estaba Roxana Gristen, estaba mucha gente detrás de eso como el lugar estable de la danza y después de golpe se cerró y se acabó. No sé qué pasó. Y no tengo idea qué planes hay, porque cuando refaccionan nadie se entera de qué proyectos realmente tienen, Tal ¿no? cual, tal cual. Grisi, ¿alguna última pregunta? sí, yo le preguntaría, no sé si le va a ser tan fácil, pero si tuvieras que definir juego de tiempo en una sola imagen o en una sensación, ¿cuál sería? Qué muy difícil, muy difícil. ¿Qué se te ocurre?
Grisi es así, siempre termina con una pregunta muy difícil. La mato, no sé. No sé, por ahí, bueno, No sé, para mí sí, es como revivir la danza en mí, no sé. Sí, Mm. sí, y proyectar eso es bonita. Eh, sí. Sí, porque Pero hay para una que cosa muy curiosa, si la Margarita, logro lo que hace. revivir en mí es para que otros la vean, porque solita en el living de mi casa no me No, claro. sirve. Sí. No, Eso iba a decir, decís, revive para mí, pero revive para todos los que disfrutamos sí, de tu arte. Yo la vi sí. 2 veces, la obra, el espectáculo, Ah, y digo, sí, también es una epifanía para quienes estamos en la platea. sí. Y ahora va a ser la platea del Galpón de Guevara. ¿Qué días? Los Uf, días sábados a las 20 horas. De un lindo horario. precioso, precioso Sí, horario, precioso sí. horario. Bueno, Bueno, Margarita, Grisi Santomauro, Nola Elías Ormani y yo te saludamos. Ha sido un placer tenerte en este sexto bueno. programa de Espero que nos espectadores. puedan venir a ver al Guevara, a ver la Por diferencia. supuesto, Sí, por yo voy a supuesto, ir, obviamente, a ver la diferencia, por por supuesto. supuesto. Buenísimo. Dale. Sí, claro. Allí en la calle Guevara, casi Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita, además Sí. de muy fácil acceso, así que ahí estaremos nuevamente con esta maravilla que fue, yo creo, uno de los espectáculos de la temporada pasada más relevantes realmente. Margarita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero verlos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, continuamos con espectadores, mucho más que espectadores, después de esta charla preciosa, conmovedora con Margarita Bali. Y llegó otro momento del programa que nos interesa, que nos encanta transitar, que es el no se lo pierdan. Así que vamos a escuchar en primer lugar a Nora Sormani con su No se lo pierdan del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sí, mi No se lo pierdan de hoy es un espectáculo infantil que ustedes saben que es mi especialidad. Adoro el teatro para las infancias y en este caso es una reposición, porque es una obra que se viene haciendo hace muchos años con mucho éxito, que se llama Música Maestro, que es de la titiritera y autora, escritora, Antoaneta Madjarova. ¿Mm? Vamos a ver en Música Maestro un espectáculo de teatro negro. ¿Por qué? Porque esta maestra, Antoaneta Madjarova, es especialista en teatro negro y con su grupo Kukla viene haciendo distintas obras de teatro negro, Calibroscopio, Circo Focus Vocus y en este caso música maestro. Les cuento que Antoaneta Madjarova es un poco extranjera y es un poco argentina, porque ella es búlgara, estudió en la Universidad de Sofía y esto es muy interesante, estudió títeres y estudió música, es una especialista en música. Pero después llegó a la Argentina y en 1988 fundó este grupo Kukla, que podríamos decir que es el único grupo en la Argentina que trabaja de manera tan perfecta y tan plena con el teatro negro. El teatro negro es muy atractivo para los chicos, ¿no? Por, bueno, esos colores, por los movimientos, hay que tener una técnica muy especial. Y lo más interesante es que en Música Maestro ella trabaja con un recorrido, un viaje por la historia de la música. Como les dije, ella es especialista. Entonces, lo que vemos en escena es una pluma que empieza a escribir sonidos y una musa que da pie a que empiece este recorrido musical. ¿Cómo se hace un recorrido musical con títeres? Bueno, las escenas en cada época de la historia de la música aparecen títeres representando de alguna manera, simbólicamente, con algunos personajes, ese momento histórico de la música. Este recorrido, este viaje musical comienza en la prehistoria, pasa por Oriente, India, habla o representa la música árabe, y luego pasa a la Argentina con nuestro folclore. También hay un momento muy interesante del jazz y por supuesto todas las influencias y lo que deriva en el rock and roll.
de manera tal que los niños van escuchando y visualizando esas distintas culturas que representan a esa época y a esa música, y además a personajes muy significativos, como por ejemplo un gran personaje, un gran títere que representa a Mozart, o por ejemplo un gran títere que representa a Charly García. Yo no les puedo explicar, uno se relaja, se sienta, y esta gran multiplicidad de músicas y de géneros, populares algunos y más cultos otros, hacen que estar como espectador en esa obra sea un placer. No solo entonces para los chicos, sino también para los adultos que están viviendo ese estado, ese viaje por la música. La obra está pensada para niños a partir de 4 años, se puede ir con niños más chiquitos, y de verdad cumple una función, además del placer que se siente, cumple una función muy importante que muchas veces el teatro para las infancias cumple, que es conectar a los niños desde el teatro o con la literatura en muchos casos, cuando se trata de adaptaciones de grandes clásicos o de cuentos, y en este caso conectar a los niños a través del teatro con la música del mundo, y por supuesto con un anclaje muy importante en la música argentina. Bueno, el diseño de los títeres por Giselle Bocio y Leandro Lucanera es bellísimo, y como les digo, por supuesto, como es teatro negro, destacan los colores y los movimientos de estos personajes, cómo vuelan sobre la escena, ¿no? El teatro negro invita a la fantasía con mucha fuerza. Y bueno, esta obra que se reestrena, por suerte, tiene dos particularidades diferentes. Una, que el Centro Cultural de la Cooperación, donde se presenta la obra, tiene arte para las escuelas, o sea que lo van a visitar las distintas escuelas en la semana. Y la obra, para el público en general, está los sábados a las 16 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. De verdad, no se la pierdan. Si esta obra viene teniendo vigencia a través de los años donde se presenta, es porque de verdad es una joyita, y como les digo, los espectadores, niños y grandes, salen con ganas de escuchar más música, de interesarse por la música, de tocar música. Realmente es un placer. Música, maestro para niños a partir de 4 años, teatro negro, en el Centro Cultural de la Cooperación, sábados a las 16 horas en la Sala Solidaridad. Este es no se lo pierdan de hoy. Y nos dieron muchísimas ganas de ir ya a sacar la entrada al querido CCC para ver este espectáculo, y seguramente en algún momento del año vamos a tener de invitada a Antoaneta Madjarova para que nos cuente sobre su arte, ¿no? Tan exquisito todo lo que hace, tan elegante, tan profundo, tan sensible. Bueno, dan ganas, después de escuchar el análisis de Nora Lías Ormani, dan ganas de este fin de semana ir a ver el espectáculo al CCC. Bueno, seguimos con el No se lo pierdan, y ahora la recomendación firmada, rubricada por Grisi Santomauro. Sí, bueno, en esta oportunidad no va a ser una obra de danza, pero sí tiene la obra una fisicalidad muy, muy potente, y es Liquidación Total. Vuelvo a elegir una obra teatral de Site Specific que hemos hablado en los últimos programas. Esta transcurre en un local de venta de ropa vintage en el barrio de Palermo. Liquidación Total es una creación de Eliana Murguía y Fiorella Cominetti. En realidad la dramaturgia y la dirección es de Eliana Murguía, ¿sí? Como les decía, bueno, esta obra transcurre en ese local de venta de ropa vintage, así que cuando uno llega con la entrada o a sacar la entrada, se confunde entre gente que va a comprar la ropa, hasta que somos transportados a un sitio donde se va a desarrollar la acción, porque todo transcurre, obviamente el local se transforma en un escenario donde la ropa es un elemento muy importante. Cada uno de esos vestuarios, digamos, cada elemento va a remitir a historias pasadas, a historias posibles, inventadas,
verdaderas o quizás falsas. Hay personajes representados para prendas, aparecen deseos, aparecen frustraciones, aparece un exnovio, aparece otro local de ropa dentro de este local de ropa, que es el de la madre de la autora, y aparece una tienda futura también de ropa donde se va a ir a comprar quizás un vestido de fiesta. O sea, hay ropas que son personajes, ropas en percheros, recuerdos en cajones, en estanterías y ropa para comprar real. Cada una remite a historias, decía yo, pasadas o posibles, verdaderas o falsas, y se hace en el abordaje de un diario íntimo que está intervenido por la autora y protagonista, y una doble que es una versión de sí misma o quizás otra. Hay un juego permanente entre el original y la copia, la verdad y la mentira de los hechos, el interrogante acerca de la calidad y la veracidad de los recuerdos, cómo nos marcaron esos recuerdos, de quiénes son esos recuerdos. ¿Son nuestros? ¿Son transmitidos? ¿Los tomamos de otros? Esas y otras preguntas resuenan permanentemente en el espectador. Es una performance que realizan con cuerpos presentes y también con sus representaciones. Tienen una entrega física impresionante, realmente se sacan chispas, tanto Fiorella y Lucía, y además todo está atravesado con muchísimo humor, por momentos también un humor muy ácido, y es imposible que el espectador quede indemne, o sea, inevitablemente va a ser arrastrado por esta experiencia estética, no puede sustraerse de lo que está pasando, porque tiene una potencia conceptual y formal notable la obra. Y es tan divertida como reflexiva. O sea, no es una obra que dé respuestas, las plantea permanentemente, provoca, nos moviliza, aparece muy claramente el teatro como campo de producción de sentido, ¿no? Como dispositivo de pensamiento. No tiene una narrativa lineal, y la dramaturgia textual y corporal es potentísima, nos lleva puesto, nos interpela, nos sorprende, nos divierte mucho, así que no se la pierdan. Es una experiencia muy gratificante, está, ahora les voy a decir en los horarios, uno de los horarios es al mediodía, es en el medio de Palermo, así que pueden ir, es a las 13 horas una de las funciones, pueden ir y después se van a comer algo o se compran algo en el local de ropa vintage, pero no se la pierdan porque realmente vale la pena, distinta, original, con numerosas capas de lectura, realmente fantástica, unas actuaciones increíbles. Y les voy a decir exactamente la dirección. El local es Dudu Vintage y queda en Guatemala 4334. Por si alguien la vio, quizás diga, no, pero Dudu Vintage está en la calle Malavia. Sí, a una cuadra y algo porque se mudó ahora, se mudaron a otro local. Así que en Dudu Vintage, liquidación total, los miércoles a las 20:30 y los domingos a las 13 horas. Pueden sacar la entrada ahí o pueden sacarla también por la alternativa teatral. Bueno, muchísimas gracias, Grisi Santomauro. Claro, yo la vi en la calle Malavia el año pasado, una propuesta preciosa, realmente. Y hablando de teatro de sitio específico, en nuestro próximo programa les voy a comentar sobre Subacuática, también en Palermo, pero en el Club Estrella de Maldonado, una obra que transcurre en una Ah, pileta de natación dirigida por Luciano oh, Cáceres, con un cambio de elenco este año, así que Subacuática lo dejamos para la semana que viene, pero pensando también en estas cuestiones de el teatro de sitio específico. Pero ahora les propongo un viaje que seguramente les va a encantar, porque les propongo que nos vayamos a la ciudad de Mar del Plata, a la ciudad ah, donde también realizamos la Escuela de Espectadores desde hace 15 años en el Teatro Auditorium, una ciudad llena de teatro, como yo digo, un teatro de 365 días,
¿no? A veces se asocia Mar del Plata con el teatro de verano, el teatro de las grandes figuras, de los nombres conocidos, pero hay un teatro sensible, profundo, de una calidad artística y de una búsqueda artística insoslayable, que es el teatro marplatense, ese teatro que emerge de la ciudad de Mar del Plata por los teatristas marplatenses, los 365 días del año, como dije recién. Si uno piensa que durante el invierno, lejos del verano, en la ciudad de Mar del Plata hay una veintena de salas teatrales, y no quiero quedarme corto con el número, pero digo, un teatro que funciona todo el año, con los artistas locales, los creadores locales, los investigadores, un teatro de experimentación, que realmente a quienes vayan a la ciudad de Mar del Plata durante el año, investiguen, busquen, hay muchísimas salas y realmente obras y propuestas que son muy, pero muy, muy valiosas. Tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, la ciudad de Mar del Plata es un polo de teatralidad a lo largo de todo el año. Y en este caso, les propongo tener un teatro precioso que se llama Cuatro Elementos. Uno de sus responsables es Freddy Virgolini, uno de los responsables de este teatro, y se trata de una obra justamente adaptada y dirigida por Freddy Virgolini. Se trata de la adaptación de La Valija, aquel texto de Julio Mauricio, que seguramente ustedes recordarán. Es un texto que se estrenó en el marco de Nuevo Teatro el 4 de septiembre de 1968. Luego pasó en 1969 a representarse en la ciudad de Mar del Plata y luego volvió a Buenos Aires para ofrecerse en el Teatro El Globo. El elenco que estrenó la obra, miren qué nombres: Elsa Berenguer, Rubens Correa, Víctor Hugo Vieira, Héctor Alterio, ¿no? Esos han sido, con dirección de Jorge Hacker, el elenco maravilloso de próceres de nuestro teatro. Pienso en Elsa Berenguer, una actriz fantástica, de una presencia corporal y vocal tan poderosa. Bueno, fue el elenco que estrenó La Valija de Julio Mauricio. Esta pieza que habla de una clase media aletargada en el marco de un matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con la rutina? ¿Qué pasa con la estabilidad? Como contraposición a los vínculos y a la verdad de esos vínculos, ¿no? Cuando ese aletargamiento de la vida va atentando justamente contra esos vínculos. Y en este caso, La Jabalí, que es esta adaptación, como digo, también dirigida por Freddy Virgolini, nos encuentra con un escritor atrapado justamente, encarcelado, si se quiere, entrampado en la historia que está escribiendo, ¿no? Esta ficción en torno a lo vincular en la pareja, y entonces aparece el deseo, aparece el amor, aparece el desamor, las manipulaciones, ¿no? Lo perverso y lo cínico que también pueden tener estos vínculos, y hasta el maltrato, ¿no? ¿Qué pasa con lo no dicho? ¿Qué pasa cuando emerge la violencia en ese deseo de amar y ser amado, y en la frustración que conlleva a veces a esa violencia? Una pieza que no ha perdido su vigencia, y que además ha revitalizado esta adaptación y dirección de Freddy Virgolini, ¿no? Hace poquito leía un comentario de una pieza también clásica de nuestra dramaturgia que se acaba de estrenar en una sala en el centro porteño, y en esa crítica se hablaba de lo antiguo, de lo caduco que había quedado el planteo. En este caso es todo lo contrario. Todo lo contrario. La Valija de Julio Mauricio revive y nos interpela en el hoy a partir de la dirección y la adaptación que hizo Freddy Virgolini, con una clave estética que es un valor que se suma al relato y a las actuaciones. Hay una atmósfera onírica para narrar lo cotidiano, ¿no? Y con grandes actuaciones, porque tenemos que pensar en Laura Jiménez, una actriz deliciosa de la ciudad de Mar del Plata. La hemos visto hace poco en La Reina del Mar de Sergio García Lorente, nos ha visitado incluso varias veces en la Escuela de Espectadores. Sergio Ledesma y Fernán Rodríguez Llames, el elenco, este trío de actores fantásticos, y con la dirección de Freddy Virgolini, que es un director, además de ser un dramaturgo, que se ha formado con Agustina Leso, que ha fundado el EA en Mar del Plata, que se ha radicado en España, donde ha seguido trabajando e investigando, donde ha trabajado junto a una compañía suiza, responsable de obras como Lágrima, donde era autor, director y actor, un unipersonal
estupendo, basado en el personaje de Hamlet de William Shakespeare, y también hemos visto hace poco el universo de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, recreado justamente por Freddy Virgolini en 4 elementos. Siempre Virgolini atraviesa su teatro en torno a poéticas de lo real, pero atravesadas por lo onírico. Contar lo real desde esa atmósfera onírica, desde lo simbólico para contar lo real y lo cotidiano, ¿no? Y además es un director que trabaja con mucho acierto, con los elementos en escena, con el dispositivo desplegado en la escena y además haciendo foco en la dirección actoral, ¿no? A veces nos encontramos con directores que son grandes puestistas o trabajan muy bien lo simbólico desde la imagen y no trabajan tanto la marcación actoral. En este caso, Freddy Virgolini trabaja y acompaña justamente todas esas aristas del espectáculo. La música original es de Alejandro Muñoz, los objetos, hablamos del dispositivo, pertenecen a Freddy Virgolini y a Fernando Rodríguez Llames, uno de los actores, y esto se da en una sala preciosa de Mar del Plata, que es 4 elementos. 4 elementos, que es una sala fundada justamente por Freddy Virgolini, por Pablo Marchini, por José Luis Britos y por Rosy Álvarez, una sala preciosa en la calle Alberti, casi San Luis, en la ciudad de Mar del Plata, donde además hay varias salas que trabajan en simultáneo y donde hay espacios para la exposición de artes plásticas. Así que realmente, además de la riqueza de la programación de 4 elementos, es muy bello como espacio, ¿no? Muy inspirador. No se pierdan, la Jabalí va a tener funciones todos los meses, una función por mes durante todo el año, como les digo, en 4 elementos. Bueno, ese ha sido mi No se lo pierdan del día de hoy. Hacemos un breve corte, una breve pausa y ya cerramos el programa del día de hoy. Llegamos al final de este 6º programa de espectadores, mucho más que espectadores, el programa de la AETAE, y Nora Lías Ormani tiene muchísima información para compartir. Sí, sobre todo para que se conecten con nosotros, con la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Tenemos redes, estamos transmitiendo este programa por el YouTube de la AETAE, así buscan a AETAE, ahí estamos, les pedimos que se suscriban. También tenemos ahí un cafecito para convidar, que si algunos quieren colaborar, es muy económico para, bueno, que podamos seguir haciendo este programa y seguir trabajando con la asociación. También tenemos un mail, nos pueden escribir a espectadoresteatrales@gmail.com, nuestro Instagram, aetae.argentina, y tenemos un blog que es Aetae Blogspot, donde hay también artículos y donde también en ese blog subimos los programas. Así que nada, por favor nos siguen. La idea es que la asociación sea útil para todos los espectadores y para todos los profesionales, los artistas, la gente que se quiera acercar, porque, bueno, no solamente queremos defender los derechos de los espectadores, sino también aportar contenido y una agenda para que todos disfrutemos del teatro. Muchísimas gracias, Nora. Será hasta la semana que viene y también saludo a Grisi Santo Mauro. Grisi, hasta la semana que viene. Nos vemos. Un beso a todos. Nos vemos. Bueno, les recordamos que el maestro Jorge Dubati hoy no estuvo presente porque se encuentra en Chile dando clases, transitando cuestiones académicas, pero la semana que viene seguramente nos estará acompañando. Nos despedimos entonces y nos reencontramos la semana que viene con el 7º programa de Espectadores, mucho más que espectadores. Chao, hasta la semana que viene.